no que no existían, que no eran tenidos en cuenta. Por eso mi pregunta es el nuevo sujeto laboral con un signo de interrogación. Eso no se tenía en cuenta. ¿Qué le pasa entonces a Tom Mayo y su grupo de investigadores? Lo real, si ustedes recuerdan, la diferencia entre lo real y la realidad. Él dice que lo real es lo que en el mundo se hace conocer por su resistencia al dominio técnico y al conocimiento científico. Lo psicológico en el trabajo, lo social en el trabajo, se le aparece como algo desde lo real, que todavía no era parte de la realidad que estaba simbolizada. Y él lo que hace, de alguna manera, es simbolizarlo. Lo que él dice que es la realidad, como diferencia de lo real, es que es el estado de las cosas, con lo cual podríamos decir que él pasó al estado de las cosas, las condiciones psicológicas y sociológicas del ambiente laboral. Lo que no tuvo es éxito en esa época, porque en realidad, en ese momento, él lo único que pudo hacer es generar, digamos, un cuestionamiento hacia el modelo de la administración científica de Taylor, pero no hizo grandes modificaciones, porque lo que se convocaba en esa época de las personas que trabajaban no era precisamente ni lo psicológico ni lo emocional, no era lo que interesaba. Lo que interesaban eran otras cuestiones que ahora vamos a ver. Entonces podemos ver, yo hice como una síntesis de los resultados del Tom Mayo, porque después lo quiero comparar con la definición de González Rey, porque un poco lo que yo planteo es que el Tom Mayo fue como un precursor de lo que es la subjetividad laboral, al menos en lo laboral. El Tom Mayo entonces, como resultado, dice que es la capacidad social que establece el nivel de competencia y de eficiencia. Cuanto más integrado socialmente, mayor disposición para producir. De esto se habló hoy, de trabajar. Yo estuve en un taller de la persona de la empresa que hablaba, decía, bueno, en trabajar en un buen clima genera mayor eficiencia, mayor compromiso, mayor entusiasmo. El comportamiento del individuo se apoya en su grupo y está influenciado por sus normas y valores, sus códigos de conducta grupal. La amistad es un aspecto trascendente. Él le da mucha, digamos, apoya mucho más en lo social que en lo psicológico individual. Si bien no lo soslaya, lo nombra, él le da como contrapartida al modelo del hombre económico del que habla Taylor gran importancia a lo social, ¿sí? Incluso para mostrar también, digamos, la gran contradicción. Recuerden que MacGregor, de alguna manera, cuando también, pero que no pasó a la práctica en el caso del Tom Mayo, el Taylor y el Tom Mayo, ¿no? Él dice, las relaciones de amistad y el reconocimiento entre compañeros influyen sobre la producción. La gran importancia descubre cómo el que sea apreciado por el otro, por el compañero, también aumenta la producción. Entonces se cae el concepto de Taylor del hombre económico y aparece el concepto del hombre social. Lo que descubre en una cuarta fase, que sigue haciendo el estudio investigando, es que existe una organización informal entre los obreros y también descubre que hay artimañas entre ellos. Y que si alguno trabajaba mucho, hacían que trabajara menos para que no se notara que los otros trabajaban menos para compensar, o que también podían hacer que había mucha producción, la guardaran y no la mostraran para que el día siguiente que hubiera menos, se compensara y siempre hubiera una media. Entonces también descubre una diferencia entre la organización formal e informal. O sea, él ahondó mucho en el tema, digamos, porque realmente se le presentó como una cuestión problemática a resolver, y sigue diciéndonos como aportes que una organización es más de un grupo de individuos, y esto es un concepto sistémico, que actúan por intereses económicos, también cuentan los afectos y los sentimientos, ¿no? Y ahí, digamos, pone el énfasis más en lo individual, porque los afectos y los sentimientos son del orden individual que se desarrollan con el otro, pero parten de un sujeto. Cada individuo es una personalidad altamente diferenciada, dice Tom Mayo, que incide en el comportamiento y las actitudes de las personas con quienes mantiene contactos y es influenciada por ellos. Y en ese intercambio trata de satisfacer sus intereses y aspiraciones más inmediatas. Acá hay una cuestión dinámica en este concepto, hasta dialéctica, ¿no?
donde uno se va influyendo, hasta uno puede recordar a Kurt Lewin, que hoy también escuché que lo nombraban, con el concepto de campo psicológico, con el concepto del hombre en situación, donde el sujeto influye sobre el medio y el medio influye sobre el sujeto. Y él también considera la naturaleza del trabajo y su contenido como de gran influencia sobre la moral. Y dice, la rutina, dice Tom Mayo, es mortificante y afecta de manera negativa sobre las actitudes del trabajador y su eficiencia y satisfacción. Fíjense que lo que sucede ahora, cuando se habla tanto del cambio de paradigma, es que en realidad la rutina, que es la que genera, digamos, tanta insatisfacción, la pasa a ser la tecnología. Ahora, lo que hacen las rutinas son, digamos, las máquinas. Entonces, tenemos que de Jure, en el mismo libro del cual hablábamos hoy, que es El factor humano, define al trabajo como la actividad coordinada desplegada por los hombres para enfrentar lo que en una tarea utilitaria no puede obtenerse mediante la estricta ejecución de lo prescripto. Podemos decir que lo que se hace mediante la estricta ejecución de los prescriptos son las tareas que hacen las máquinas, que hacen la tecnología, y que eran las tareas rutinarias que antes se le pedían a los trabajadores que hicieran, y por eso no interesaba lo individual, lo psicológico, lo social. Lo que interesaba es que hiciera y repitiera, porque eso era lo que se convocaba de él, lo que interesaba que hicieran, porque lo que pensaban eran algunos otros, y los otros eran para trabajar. Hoy, cuando Silvia hablaba en su ponencia que decía que todavía existen, que las ideas son de algunos, que las pueden decir en las organizaciones, que son los que importan, y que solamente se escuchan las de ellos. Esto tenía que ver con este modelo, digamos, de la administración científica, donde había una gran masa que ponía el cuerpo y tenía que trabajar, y otros pocos que pensaban y decían por dónde iban las cosas. Entonces, vamos a volver a González Rey, que es por donde empezamos, y veamos que él también dice que la subjetividad parece organizada en un escenario social que está formado por sujetos individuales, los que no son solo una reproducción de aquel escenario, son algo más. Cada uno es sujeto de su propia historia, de su existencia única y irrepetible, lo que sin negarlo coloca a lo social en un escenario diferente. ¿Y qué pasa? Cuando lo social nos presenta un escenario diferente, por ejemplo, el cambio de paradigma, lo que se empieza a convocar de los sujetos laborales son otras competencias y otras cuestiones diferentes, porque si las máquinas ya hacen lo que nosotros hacíamos antes, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces, digamos, el contexto es altamente, lo que decía hoy Aldo en su ponencia, ¿no? Que el contexto es el que nos está marcando y nos está diciendo para dónde tenemos que acomodarnos y hacia dónde tenemos que ir. Lo que pasa es que del otro lado tenemos sujetos con historias, como dice González Rey, la importancia de la historia del sujeto, que tampoco cambia de la noche a la mañana porque haya un decreto que diga, bueno, ahora dejás de hacer esto y tenés que hacer estas otras cosas. Y creo que ese es el drama de esta transición de cambio de modelo, donde van quedando historias individuales de aquellos que no pudieron hacer esta modificación, este cambio, y se quedaron en el camino. Dice, y sigue González Rey, que la acción de los sujetos en un espacio social comparte elementos de sentidos y significados generados en esos espacios, los cuales después pasan a ser elementos de su subjetividad individual. Nos los apropiamos y después pasan también a formar parte de nosotros. Yo hice una pequeña comparación muy simple, sin profundizar demasiado, porque bueno, no es una ponencia de unos 60 minutos, pero quise comparar entonces, en función de lo que traje de González Rey y lo del Tom Mayo, ¿en qué se parecen? ¿Por qué pienso que el Tom Mayo es de la subjetividad laboral? González Rey dice, lo individual tiene un escenario social, le da importancia a la emocionalidad y el hombre actúa por sí y por sus funciones sociales. Y el Tom Mayo, ¿qué dice? La capacidad social establece la disposición para producir. Él considera también los afectos y sentimientos como algo muy importante y dice, el hombre es social. Podríamos decir que por supuesto que existen diferencias, lo tomo como un antecedente y también lo traigo al Tom Mayo porque en realidad fue un intento que se agotó porque
su contexto, esto no interesaba en ese momento. Yo creo que Elton Mayo vuelve a recuperarse cuando aparece el concepto mucho más ampliamente de lo que él lo vio, pero que él pudo nada más que teorizar sobre esto y no pudo hacer nada más porque el contexto no se lo estaba permitiendo. Bien, vamos a ver entonces qué pasa cuando nosotros pasamos del paradigma fordista al post-fordista, siguiendo la línea que venimos planteando. El paradigma fordista podríamos decir que en el sujeto convoca sus rasgos obsesivos. Lo que le pide es baja autonomía, rutinas, repeticiones, aparecen las dudas, baja capacidad y por eso baja capacidad de decisión y un alto respeto por las normas. Y por supuesto, personas con poca capacidad de cambio. Fíjense, este era el modelo de hombre laboral que tenía el paradigma fordista, porque era el que les servía y era útil para lo que lo necesitaban. Recuerdo, para los que son alumnos míos, yo siempre lo cuento porque, digamos, fue muy ejemplificador en mi vida, cuando trabajando en esa obra social les conté la anécdota de recién, yo empecé a trabajar, era muy jovencita, y entonces entré y me asignaron un escritorio que yo lo compartía con otra persona que venía a la tarde, ¿no? Entonces llegué y con todos los ímpetus que uno tiene en la juventud, y cambié todas las cosas del lugar porque dije, si esto para mí está mejor de este lado, esto viene mejor del otro. Y llegó mi jefa, que llegaba 2 horas después que yo, y me dice, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Era cambiar las cosas del lugar en el escritorio. Y yo, por supuesto, levanté la mano porque dije, me va a felicitar. Y me dice, ¿por qué lo hiciste? Entonces yo atiné a decir estas palabras que son exactas. Yo pensé que así era mejor y que así podía trabajar mejor. Y ella me contestó exactamente esto. ¿A vos quién te dijo que te contratamos para pensar? Volvé a poner todo en su lugar y hacé lo que te dicen y nada más. Yo, por supuesto, no me deprimí, me dio bronca porque pensé, bueno, yo cuando me reciba de acá me voy y voy a hacer lo que se me antoje en mi escritorio. Pero la gente que se quedaba, esa gente tenía que morderse los labios y aparte recibía el mensaje que no tenía que pensar estaba mal, que lo que tenía que hacer era repetir. Para aquellos que tenían rasgos obsesivos se los potenciaban y en todo caso ellos la pasaban mejor que los que no los tenían y que querían tomar decisiones o querían pensar o querían, digamos, emitir una opinión creativa, y esos se murieron aplastados en esas organizaciones burocráticas, y de eso, digamos, nadie habla porque ya pasó. Pero yo pienso cuánto sufrimiento hubo en toda esta gente, que como yo, si me hubiera tenido que quedar ahí, me hubiera tenido que callar la boca y no pensar hasta que por ahí me tocara ser jefa, que aparte, digamos, muriera la anterior a mí, ese día me iba a tocar ser jefa, uno ya sabía, digamos, le tocaba ser jefa sabiendo la fecha o de jubilación de la anterior a uno o si se moría, digamos, porque eran, digamos, cargos casi como hereditarios en ese sentido. El posfordismo, ¿qué dice? Tome decisiones, sea creativo, sea autónomo, tenga iniciativa, adáptese a los cambios, sobre todo, anticípese a los problemas, sea imaginativo. Y yo digo, alguien que pasó del paradigma fordista, que son contemporáneos nuestros, a quienes se les pedían primero no pensar, repetir normas, no decidir, puede de la noche a la mañana cambiar de chip y empezar a tomar decisiones. Tenemos ejemplos. El programa de Naciones Unidas, del Fondo Monetario que pagó tanto dinero para cuando se nos dio los retiros voluntarios, está lleno de gente que agarró ese dinero e intentó poner un microemprendimiento y que perdió toda la plata porque no sabía cómo se hacía. No sabía cómo se hacía. Pero no solo de una cuestión administrativa, sino que no sabía cómo ser jefe, cómo no depender de alguien